liquidez que lo que tuvimos antes. Dante, gracias por haber venido. No, Ahora el análisis político de Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Cómo está? Bueno, el último discurso de la presidenta me parece que marcó pautas muy claras en cuanto a la concepción de autoridad que ella cree que le da el poder, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es decir, ante todo es un liderazgo muy personalizado. Exactamente. ¿No es cierto? Creo que es un liderazgo muy personalizado. Incluso, yo creo que este mes vamos a tener la formalización del cristianismo como fuerza política. Bueno, ese es el Movimiento Unidos y Organizados, exacto, ¿no? Que ha hecho ayer en La Pampa. Exactamente. El primer acto y ahí el peronismo aparece como personaje secundario. Exactamente. Yo vincularía las dos cosas. Por un lado, es decir, un poder fuertemente concentrado en Cristina Kirchner, pero a su vez la gestación de una formalización de una estructura política propia, ¿no es cierto? Con lo cual el peronismo queda, es decir, ella ya no depende del peronismo, no únicamente del peronismo. Desde esta perspectiva yo vinculo a las dos cosas. Este mensaje la semana pasada con Unidos y Organizados. Porque esto me parece que está mostrando que se está gestando una expresión política diferente. Absolutamente, coincido con usted. Hicieron su primer acto y seguramente seguirán movilizándose en todo el país, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en septiembre va a haber un par de actos más y bueno, me parece que esto está mostrando una dirección muy clara. ¿El caso Santa Cruz es un caso a seguir? Sí. El caso de Peralta, un gobernador puesto por los Kirchner y ahora parece que abandonado. Yo creo que sí, es decir, primero, creo que el conflicto provincial quizás el conflicto político central que hay en este momento, ¿no es cierto?, en la Argentina, el conflicto político central, donde hay un conflicto con Buenos Aires, hay un conflicto con Córdoba, con Corrientes, con Santa Fe, ¿no es cierto?, y me parece y el gobierno ejerciendo mucho la autoridad y la presión, ¿no? Y ahí hay una situación en la cual me parece que Santa Cruz, en alguna medida, puede terminar siendo el ensayo de una receta más general, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es bastante claro que la Casa Rosada quiere que el gobernador Peralta, ¿no es cierto?, renuncie y que el vicegobernador Cotillo, alineado con la Cámpora, lo reemplace. Claro, que sería más del palo, ¿no?, Cotillo. Agreguemos, los legisladores de la Cámpora en la legislatura provincial le niegan, ¿no es cierto?, el aval para la provincia en deuda, con lo cual el próximo mes no va a poder pagar los sueldos. Entonces me parece que ahí tenemos un modelo yo diría de subordinación, ¿no es cierto?, de subordinación de gobernadores que, ¿no es cierto? Modelo que no se podría aplicar en Córdoba, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay provincias que no es cierto?, tienen una mayor autonomía. Es decir, por empezar, me parece que en Córdoba hay una cohesión en la legislatura provincial que le permite al gobernador endeudarse, ¿no es cierto? Y segundo, me parece que hay un gobernador que ha desarrollado una estrategia política más amplia, lleva a la Suprema Corte mañana lunes. Mañana lunes en la audiencia de conciliación. ¿no es cierto? Entonces yo creo que con De la Sota es como el vaso medio lleno y medio vacío. Algunos dirán, mire, invitó a los gobernadores al partido de la selección de Córdoba. Los bajaron a todos. Y fue Macri nada más. Bueno, este es el vaso, ¿no es cierto? El vaso medio vacío. Pero eso también nos está mostrando que hay una Casa Rosada muy activa operando sobre los gobernadores. No dejan nada. Y buscando impedir de que De la Sota se transforme en una referencia. Ahora, y esta acción política del gobierno va a seguir de acá hasta las elecciones, no va a dejar surgir a nadie, se supone, ¿no? Yo creo de la oposición y de los propios. Yo creo que se va a acentuar. Yo creo que más todavía. Hay una dinámica política, si uno observa, me parece, de la elección de octubre para acá, hay una dinámica que se va generando. ¿Cierto? Es decir, casi digamos como las cadenas, como el uso de las 17 cadenas. A medida que va transcurriendo el tiempo son más veces la que se está... Y me parece desde el punto de vista del conflicto político está en alguna medida sucediendo lo mismo. Faltan 14 meses hasta la elección. En principio, ¿no es cierto? No creo que sea adelante, pero... Y me parece que lo que vamos a tener es un oficialismo que va a intensificar. Bueno, lo que el oficialismo está claro que mantiene una ofensiva política, por lo que estamos hablando, y también tirando temas al debate, ¿no? Lo de votar a los 16, lo de la reforma... Sí, pero yo creo que lo de la reforma es un objetivo central del gobierno. Yo no creo, para mí no es una estrategia, es un objetivo. Van por eso. Van por eso, exactamente. Yo creo que es un objetivo central. Además, el discurso oficialista, ¿por qué? Para hacer irreversible los cambios que estamos produciendo. Bueno, recién el Calcaño dijo, no es solo por la reelección, queremos modificar o agregarle cosas a la Constitución. Hacer irreversibles los cambios que estamos produciendo. Hoy estamos cambiando el Código Civil. Mañana, ¿no es cierto? Bueno, el Código Penal. Sí. Mañana un Código Civil, un Código Penal, un Congreso por mayoría siempre lo cambia. ¿No es cierto? Es decir, acá ¿cuál es el concepto? Hay que hacer irreversible los cambios incorporándose a la Constitución. Las constituciones se cambian en Argentina cada década.
un poco no es cierto, lo digo calcaño. Las elecciones vienen cada 2, 4 años y esto cambia. Pero acá la idea es cambiar la Constitución para que todos esos cambios ya sean irreversibles. Claro, ponerle otro marco y esto no me parece que sea un tema menor. Me parece que el tema de la reelección tiene que ver con lo que comenzamos a conversar. La personalización del Ahora, poder. en estas circunstancias, ¿cómo ve usted la posibilidad que sea reelecta Cristina Fernández? ¿No es mucho para ella? ¿No es mucho para el país? Bueno, nuestra Constitución permite a alguien ser presidente 16 años sobre 20. Puedo ser 8 y dejando 4, puedo ser 8 más. ¿No es cierto? Yo siempre digo, escúcheme, constituciones con más de dos mandatos consecutivos en la América Latina sobre 20 tenemos solo 2, la venezolana y la cubana, como provincia. Entonces, me parece que una constitución que permite 8 y dejando 4, 8 más, me parece que esto, es decir, la reelección permanente en un sistema presidencialista, son muy pocos los países que lo tienen. Ahora, Rosendo, ¿cómo está el ánimo de la sociedad hoy? ¿Cómo lo percibe? Bueno, yo creo que, es decir, primero, acá hay un tercio que va a estar con el gobierno siempre. Sí, esto es así. En las peores comunidades. Un tercio que nunca va a estar. Y un tercio, yo lo llamo tercio fluctuante. Ese tercio, por ejemplo, en 2009, ese tercio abandonó el gobierno. En 2011 volvió con el gobierno. Ese tercio, valga la redundancia, está yo diría fluctuante. Se ha despegado del gobierno, pero no se ha pegado a la oposición. Está ahí mirando, como el fiel de la balanza. Está ahí mirando, diga, es gente que está desconforme con el gobierno, pero no está decidida a irse, ¿no es cierto?, a la oposición. Que este es el gran tema. Entonces, claro, esto me permite dos lecturas. Cuando yo, una lectura que dice, mire, tenía tanta imagen positiva y ha bajado tanto. Y esto es cierto. Ahora, cuidado, tampoco significa que eso que bajó lo haya capitalizado todavía, ¿no es cierto?, otro, ni tampoco significa que parte de eso no se pueda recuperar. Hay una baja que es real. También es cierto que nadie la ha capitalizado. Rosendo, se han producido dos hechos de violencia que llamaron la atención, ¿no? Uno en Jujuy, donde mataron a un militante en Humahuaca, y otra acusación en torno a la muerte de un enfermero en Malvinas Argentinas. ¿Y comienza a haber atisbo de la vinculación política, violencia, resolver conflictos, violencia? Me parece que son dos cosas. A mí me da la impresión que con las Malvinas Argentinas tiene que ver con algo que históricamente otras veces pasó en la Argentina, que es la violencia dentro del conflicto político. Estamos en el Gran Buenos Aires y hay un conflicto político, y me parece que esa muerte y esa acusación tiene que ver con el conflicto político de un intendente, quizás el único intendente justicialista de Gran Buenos Aires, que está desafiando a la Casa Rosada. Me parece que lo de Jujuy tiene que ver con otra cuestión, que es la protesta social, el movimiento piquetero alineado con el oficialismo, yo diría, bueno, y una forma, ¿no es cierto?, de construir poder social, ¿no es cierto?, que va más allá de la política. Un poder social que, al menos en Jujuy, al poder político hace que la mire con desconfianza, ¿no? Bueno, pero el planteo, ¿no es cierto?, del radicalismo, que gobierna la capital de Jujuy, ¿no es cierto?, dice, Milagro Sala, ¿no es cierto?, tiene un presupuesto mayor que la intendencia de la capital, donde además claramente hay una metodología de construcción de poder que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un poder, llamémosle, fáctico, de ocupación, etc. Hablando del tema de la reforma constitucional, ¿puede ser la oposición a la reforma un punto que una a la oposición o no lo ve como tal? Puede ser. Hemos tenido esta semana, me parece, comenzó la semana con Wiener y Macri diciendo lo mismo. Viendo que Wiener y Macri son en el campo opositor los dos extremos desde el punto de vista ideológico. Los dos dijeron lo mismo, dijeron, ¿no es cierto?, es decir, hay que convocar un referéndum, una consulta no vinculante sobre la Constitución, y oponiéndose. Ahora, después, a las 48 horas, lo dijeron, no nos vamos a liar. Bueno, yo creo que, y después Wiener ha lanzado, y empieza el lunes, ¿no es cierto?, sale a buscar 1 millón de firmas. Exactamente. 1 millón de firmas para la consulta no vinculante, porque la Constitución no puede ser sometida a referéndum. La consulta no vinculante, diciendo, bueno, defendemos la Constitución y acá, ¿no es cierto?, hay que hacer cumplir la coparticipación, la independencia de poder y el programa social, que es el 14 bis de la Constitución. Yo creo que hay en política diálogo, alianza electoral y un compromiso institucional. En la oposición, alianza electoral no puede haber. Muy complicado. Entre Macri, las visiones entre Macri y Wiener, no. Ahora, hay un punto de oposición a la reforma donde sí puede coincidir la oposición. El tema es cómo lo implementa, porque la alianza electoral es lo que no es posible.
Rosendo, fue un gusto, muchas Igualmente, gracias. gracias por invitarme. El tema de la seguridad, en apenas un instante, la diputada Natalia Gámbaro aquí con nosotros en A24.